Alabado sea Jesucristo, y adelante con María. Que tengáis un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María, y en el Santísimo Corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es viernes 20 de diciembre, faltan solo 5 días para la Sagrada Navidad del Señor. Y celebramos en el calendario litúrgico tradicional que nosotros seguimos el viernes de las 4 témporas de Adviento, así como el quinto día de la novena de Navidad. Agradezco al Señor a cuantos la estáis siguiendo con tanta intensidad y participación. Hoy es viernes, es el día de la Pasión del Señor, aunque estemos a pocos días de Navidad, pero la Navidad ya es preludio de la Pascua, porque Jesús viene y primero no tiene dónde nacer, segundo viene y para ser ya inmediatamente se intenta eliminarlo inmediatamente. El Evangelio está ahí para contarlo. Anoche hablábamos de los sumos sacerdotes. Yo me fui a la cama con ese pensamiento, no sé ustedes, porque es algo que inquieta. Expertos en la Sagrada Escritura que conocen las profecías, y sin embargo, les importa un bledo la actuación de Dios. Pero Jesús vino a la tierra para salvarnos, y Herodes ya lo quiere muerto. Así que hoy es viernes, entonces abracemos nuestra cruz, queridos hijos. Cada uno de nosotros, ahora haré 15 segundos de silencio, mire su propia cruz, su propio dolor, su propia enfermedad, su propio problema, su propia aflicción, el propio sufrimiento. Ahora, después de estos 15 segundos de silencio, donde cada uno de nosotros la ha mirado, para mí 15 son pocos, no sé para ustedes, hagamos otra cosa. Hagámosla convertirse en este momento en fuente de alegría mi cruz. Jesús es fuente de alegría. Miren, mientras lo digo sin quererlo, ahora pensarán que son efectos escénicos. Se ha abierto la ventana del cuadro de la Virgen, en el sentido de que se ha iluminado de luz. ¿Lo han notado? Ah, sí, miren, increíble, o sea, está claro, es un reflejo del sol, pero justo en este momento mi cruz, Jesús, es para mí fuente de alegría. ¿No sienten el burbujeo, la efervescencia en su interior? Entonces Jesús, esta cruz para mí, esta cruz que tú permites, es para mí. Sorgente di gioia, sorgente di pace, sorgente di gracia. Los fonios. Santa Teresita también decía eso, porque ellos quieren aprovechar nuestros sufrimientos para desanimarnos, abatirnos y minar nuestra fe en Dios. Y en cambio, si los convertimos en fuente de amor, de santidad, de luz, de gracia, con toda evidencia, las cruces nos santifican y nos llevan a Dios. Y cuidado con quienes proponen caminos eclesiales sin evangelio y sin espiritualidad, quien pueda entender que lo entienda. Así que hoy es viernes, recuerden los 2 ejercicios del viernes. La abstinencia de carne, no se come carne ni sus derivados. Lo digo ya desde ahora, sobre todo para aquellos que vendrán a decirme el 27 de diciembre, o sea, en las fiestas navideñas en Sicilia, que para la octava de Navidad la abstinencia de carne se salta, evidentemente porque es la octava de Navidad. Así que hoy es el último día antes del largo periodo navideño, prácticamente el último día antes de Navidad de la abstinencia de carne, y luego el segundo ejercicio, el Vía Crucis. Pero sobre todo esto, cuando aceptamos nuestra cruz y la ofrecemos con amor a Dios. Anoche fue la cuarta parte del cuarto día de novena a las 9. Saltamos catequesis por esta novena. Pensaba para mí que, aunque sin quererlo, yo valoro 2, como mucho 3, durante el año litúrgico. La primera es la Divina Misericordia, desde el Viernes Santo al sábado anterior al domingo in albis, Jesús misericordioso, los 9 días de la novena de Santa Faustina Kowalska. La segunda es la de Navidad. La tercera de la Inmaculada. Algunas veces también he hecho la de la Asunción, pero siendo agosto, etc., en fin, se convierte más en algo local. Esta novena navideña es vital para abrir el corazón. Además, si intento conseguirlo, deberíais decirlo vosotros. Estaría intentando también ayudaros sintéticamente a meditar sobre los pasajes de Navidad, cuya exposición más completa encontráis en mi libro Se hizo carne. Anoche hablamos de la contraposición entre soberbia y humildad, hablando precisamente de los sumos sacerdotes, que no se mueven ni un paso, saben que el Mesías nace en Betel,
Ni siquiera van por curiosidad, o quizás podrían incluso sospechar que alguien, por curiosidad, fue a ver. No lo sé, hay algo que me desconcierta. Benedicto XVI lo decía anoche, él profundizó en esto. Tenemos mucho que decir hoy. Con eso basta. Entonces, el viernes hoy, antes de la Navidad del Señor, abstinencia de carnes y más ejercicio del Vía Crucis. Pero sobre todo, mis queridos hijos, miremos a nuestra cruz personal, miremos lo que el Señor permite como dolor. El dolor nos santifica, el dolor nos es necesario. Quien no pasa por el dolor permanece superficial, mediocre. El dolor, queridos hijos, aceptado con amor. En el nombre del Señor está el don más grande que Dios permite para nosotros en esta tierra. Recuérdenlo, porque nadie más lo dice si no es ese loco chiflado de Don Minutella. El dolor es el más grande regalo de Dios porque así podemos crecer. Porque al crecer nos separamos de las cosas terrenales y de nosotros mismos. Y deseamos el paraíso, la vida eterna, y aceptamos todo con amor. Este es el dolor, aceptémoslo, queridos hijos. No nos desesperemos, no nos desanimemos, no nos desmoralicemos, sino que abracemos la cruz y la convirtamos en fuente de alegría y santidad. Mira, hoy por fin estamos en el primero de los dos últimos encuentros. El primero de los dos últimos, esto es interesante, os haré practicar por la mañana el primero de los dos últimos encuentros. De los dos últimos, solo yo puedo decir solo Don Minutella, que de matemáticas era solo un asno de carga, puede decir el primero de los dos últimos. Hoy, en cualquier caso, tenemos el penúltimo encuentro, aquí en la Mezia Terme. Estamos en Calabria, no recordaba el lugar, en el Grand Hotel La Mezia, Plaza La Mezia, justo enfrente de la estación central. Se lo recomiendo a los fieles de Calabria. Vengan y participen en este momento de gracia de este quinto día de la novena. El programa es duro a las 4. Es el rosario, el canto de las letanías y la consagración a la Virgen, la misa de Fray Celestino, que pobrecito, por ahora. Pero pronto, antes de Navidad, comunicaré nuevas iniciativas porque Fray Celestino no puede cargar con todo sobre sus pobres hombros, aunque los tiene inmensos y es robusto, pero no puede decir misa 2 veces al día o algo así. Veamos qué hacer. Lo diré a Fray Celestino y hermanos del sodalicio. Quiero asegurar la misa diaria en Radio Domina, porque si no lo ven, y hay quien no quiere verlo, el diablo está en el Vaticano. ¿Por qué quieren impedir nuestra misa? Del diablo, esa parte que está en el Vaticano, ¿entiendes? No quieren verlo, no lo aceptan, es muy difícil, pero hoy hablaremos de un tema que, primero, Celestino se quedará bastante perplejo, estoy más que seguro. Creo incluso que no lo creerá, pero es un hecho. Veremos luego qué piensa. Así que decía que precisamente el asunto de la misa, asunto serio, el Vaticano, que es la sede de Satanás y del Anticristo, quiere impedir la misa diaria en Radio Domina, porque está prácticamente delatando al Estado laical a todos los sacerdotes de la cofradía. Yo propondría al hermano Celestino que se inmole, en su lugar yo lo haría. Se lo quiero decir públicamente, espero que me perdone, porque he considerado en oración madurar esta petición para él, pensando en todas las almas que aguardan el sacrificio desde casa. En su lugar, yo me inmolaría sin problemas. Cada mañana, hasta que me reduzcan al estado laical, celebro la misa. Lo que será, será. Veamos, esperemos su decisión. Si piensa distinto no es por no querer, sino porque la Virgen así lo inspira. Pero calma, que en Navidad, cada día a las 8, las misas navideñas seguirán el 26 y 27 temprano. La fiesta de los inocentes, el 31 por la mañana, el 31 por la noche, pobre Fray Celestino, la misa de medianoche en directo, el 1 de enero, el 6 de enero, en fin, hasta el 6 de enero, antes de que le arrolle la avalancha, Fray Celestino estará disponible, según yo, para celebrar estas misas. Bien, pues hoy nos vemos en la Mezia Terme a las 16:30, rosario, letanías, consagración mariana, misa de Fray Celestino. Tras la misa juntos, cantamos a las 18:30 el quinto día de la novena al Niño Jesús. Y mañana el último encuentro en Catania, esperando poder cruzar el estrecho. Y no es broma porque leí esta mañana que aquí, y de hecho parece así, se espera entre esta tarde y mañana una fuerte tormenta. Esperemos que los transbordadores salgan.
Porque podrían también, no lo sé, yo creo que sí, en fin, da igual si bailamos 20 minutos, media hora, lo importante es que partan a las 2:30 de la tarde. Nos vemos en el Garden Hotel para los fieles y el pequeño resto de la Sicilia Oriental en San Giovanni La Punta a las 2:30 de la tarde. Por favor, no se retrasen, 2 horas antes de lo habitual, las 2:30 de la tarde, para poder regresar a tiempo a la pequeña Nazaret. Esta noche a las 9, al ser viernes, rezan el rosario. Ayer el padre Johannes celebró misa en Asolo, provincia de Treviso. Como dije, no me equivoqué. Los fieles de Treviso y Véneto siempre saben dónde mirar. Pocas imágenes, pero había gente. Fue muy bonito ver esta respuesta. Esta imagen refleja mejor que nada un pequeño resto que pese a todo sigue vivo, y esto será el futuro. Las misas celebradas por ahí, tanto a mí, pequeña Nazaret, la estructura me la han quitado. Nos acogeréis en las casas o incluso en los hoteles, y allí nos vemos sin ir en directo para celebrar misas, aunque el hermano Celestino se ha reducido al osado laicado. Pero recuerdo que el próximo domingo, pasado mañana, mientras nosotros volvemos, el padre Johannes estará en Bolonia para el cuarto domingo de Adviento. A las 3 de la tarde las confesiones, a las 5:30 la misa. Mira, quizás la publicación ya está lista, no lo sé, no me parece. A este respecto quería decir algo que espero que se entienda bien, lo digo como guía del pequeño resto, y es esto. Es cierto, como algunos me han hecho notar, que en Emilia-Romagna van a menudo los sacerdotes. Porque hay un referente que se esfuerza mucho. Entonces, no quiero que nadie piense que él lo hace por su propio interés. Es decir, que los demás representantes regionales también se esfuercen. Porque si se esfuerzan y cortejan a los pocos sacerdotes de la cofradía, tengan por seguro que, organizando bien las cosas, los sacerdotes de la cofradía, como acaba de hacer el padre Johannes, irán, por ejemplo, ayer a Asolo, a Treviso, que no está a la vuelta de la esquina. Él viene de Austria, la verdad. Pero quiero decir, basta con organizarse con tiempo. Así que, por favor, tratemos de apreciarnos y respetarnos entre nosotros. El referente de Emilia-Romagna piensa más allá de su región, no solo en ella. Así que pónganse en marcha en las demás regiones, me refiero a los referentes regionales, para que puedan dar a los sacerdotes. Y a este respecto les recuerdo que desde ayer don Ramón se encuentra hasta el 22 de diciembre en Cerdeña, así que pueden preguntar al referente regional, la persona de Marsello, qué trámites fórmula que por obvias razones de privacidad, al haber sido reducido al estado laical, no hacemos públicas. Y además, quería recordarles que don Pavel será a Ravenna el 28 de diciembre, a Piacenza, domingo 29 de diciembre, a Mantua el 30 de diciembre y a Imola el 31 de diciembre. Mira, el 29 ya está. Preparada está esta cartelera, como ven, directamente del referente regional de Emilia-Romagna. Aquí la tienen, y nosotros solo debemos acogerla, porque yo no puedo sino animar y bendecir estas iniciativas. Piacenza, misa de Navidad con don Pavel, que el 1 de enero estará en Bolonia. Aquí está, misa en Bolonia, domingo 22 de diciembre, estos son los carteles, y luego el 1 de enero en Bolonia, y el 2 de enero en Las Marcas, luego del 3 al 6 de enero, don Pavel en Véneto. Bien, mis queridos, entonces no me queda más que decir para concluir esta amplia página introductoria, que sin embargo es necesaria para mostrar cómo se sigue adelante a pesar de todo. Ante todo, que ya anuncié ayer, mientras que yo en enero, desde el principio, inmediatamente después del 7 de enero, ya lo anuncié ayer, tendré que volver al norte para resolver asuntos, no hay mucho que profundizar, creo que lo entendéis, relacionados con el proyecto. Tenemos 3 sedes, Pequeña Nazaret en Carini, Pequeño Tabor en Trebaseleghe, Casa Betania en Savigliano, provincia de Cuneo. Así que debo partir porque tengo que cumplir con algunos compromisos de carácter técnico. Pero como no soy técnico, sino pastor de sangre y sacerdote, tomo esto como una señal de la providencia. Debo estar más fuera que dentro, sobre todo en el norte. Así que estaré por el norte. El sábado, el domingo, supongo que Fray Celesino también deberá venir conmigo. Mucho lo deseo,
Espero que diga que sí. Estaremos allí dando vueltas y por eso lo anuncio ya desde ahora. Pero ayúdenos porque en estos días que regreso a Sicilia, debo decidir cuándo deben comenzar las obras entre Basileghe, que necesitan dinero, esto es Líbano. Ayúdenos por favor si pueden hacerlo. Y luego está también la cuenta corriente postal. Ahí la tienen. Bien, ahora debo hablar del tema candente de hoy. He decidido esperar unos días antes de hablar de ello. Ya he esperado bastante porque hoy es 20 y el incidente del que hablo ocurrió. Perdón, voy a cerrar la cortina porque tengo la luz de frente. Así que un momento más. Gracias. Han pasado pues 16 días, ¿verdad? He quedado conmocionado por una noticia que, en lo que a mí respecta, considero auténtica, salvo prueba en contrario y clamorosas desmentidas. ¿Ven la portada del titular, La Ventana de hoy? Virgen Santa, por respeto a los que dudan, puse el interrogante. La Virgen ha vuelto a llorar en la Salet. ¿Y por qué? El título de hoy. Bueno, reconstruyamos el asunto. Mientras el mundo está al borde de una guerra mundial, supe la noticia de que Visión TV ha sido cerrada porque hicieron un reportaje sobre Putin, así que les bloquearon la página. Eso me dijeron. No sé si es verdad. De todos modos, en varios blogs y sitios web, incluso ayer en el telediario, circuló lo que dijo Putin anoche. Putin ofreció una rueda de prensa de fin de año, más o menos, y detrás tenía un mapa geográfico de Rusia, que abarca medio mundo exactamente. Quita a Rusia del planeta Tierra y quedan unos pocos continentes en comparación con Rusia por la nación más grande del mundo. Impresionante. Rusia comienza en los límites de los Urales, o de los montes Urales, como algunos los llaman, y comienza y termina, ¿entiendes? Por ahí. Te asomas y ves Japón. El ruso que nace en San Petersburgo es el mismo que nace en Katerinanov. Katerinov me parece que se llama la ciudad, una de las ciudades del extremo oriente de Rusia. Rusia, con inmensos yacimientos minerarios y materias primas en abundancia, tiene todo lo que necesita y por tanto no ha temido las obvias sanciones económicas de Occidente. Ayer Putin dijo 2 o 3 cosas clamorosas. Así que yo relacionaría, porque lo creo, el llanto de la Virgen María del que ahora hablamos, con lo que está sucediendo en el mundo y en la Iglesia. En la Iglesia se está peor que afuera. Y si en el mundo está pasando lo que está pasando es porque en Roma reside el lugarteniente de Lucifer. Así que Putin ayer dijo un par de cosas increíbles. Lo primero clamoroso que dijo Putin fue que está dispuesto a una mesa de negociaciones con Zelensky. Al tavolo basta, chiudilo, scusate, se no la gente si distrae, basta, lascialo così, grazie. Si distrae la gente. Putin ha detto, vedi come mi sono distratto anch'io, Putin ha detto ieri, scusate, sono questioni tecniche ovvie, Putin ieri ha detto una cosa clamorosa, è disposto al tavolo delle trattative con Zelensky. Pero ha dado a entender que ya hemos alcanzado nuestros objetivos. Con Putin no se bromea, hemos alcanzado nuestros objetivos, así que estamos listos para negociar. Luego dijo, Occidente no sabe que tenemos misiles, Chi se convierte en el jefe de Estado que defiende a la nación, a lunga gittata, che non possono essere intercettati. De los radares enemigos, de los radares occidentales. Una declaración que evidentemente, porque luego se juega con el tira y afloja de las armas. Putin ha comunicado tenerlo a su disposición, porque él lo dice. Porque en última instancia, como se dice en Roma, se lo enseño yo. Creo que es este. Alabó a Berlusconi. Ha dicho de Italia, que Italia es una nación que él considera que puede ser amiga, y ha recordado a Berlusconi. Hay una cuarta cosa para mí clamorosa que dijo Putin. Solo estoy informando, sin juicios de valor, porque si no, quién sabe cómo termina esto, pero informo es información que circula en las redes sociales. Putin también ha dicho otra cosa asombrosa, que el baile de vampiros en Occidente está terminando.
En fin, fíjense que es una frase fortísima. Y no la dice un hombre, porque suele pasar un estadista con el agua al cuello que se encuentra en dificultades. Paul Foot Street on a Rager. Yo no soy un experto, así que hablo con lo que he escuchado. Putin habría ganado la guerra en Ucrania. Aparentemente ha reconquistado el Donbass. En resumen, Zelensky está pidiendo de nuevo con insistencia ayuda a Europa, a la OTAN, para obtener más armas y municiones, porque dice que si no, la guerra está perdida. Zelensky reconquista primero, en está Marco Travallo. Marco Travallo, que comunicó que Putin ganó la guerra, lo dijo hace 2 días en una intervención suya. Aquí se trata de entender cómo termina esta historia, porque cuando Putin dice que tenemos misiles de largo alcance, misiles significa ojivas nucleares. Atención, misiles con ojivas nucleares de largo alcance que los radares occidentales, nosotros hemos creado nuestros misiles que no pueden interceptarlos. Te llega y te cae encima sin que puedas repelerlo. Pero ¿no es que Putin dijo algo muy fuerte ayer? La situación global es esta. La Iglesia tampoco va mejor. Si el mundo está al borde del desastre es porque en Roma, durante 12 años sin interrupción, se sienta alguien que forma parte del círculo mundialista, globalista, de la izquierda internacional y de la masonería satanista, que es Jorge Mario Bergoglio, que permanece allí imperturbable. En las noticias de esta mañana leí que ha invitado Biden a Roma. El Papa Francisco, que es el padre de todos, desearía que muriera alguien que ha ganado e invita a Biden. Allí hay, sin ninguna sombra de duda, una situación. Entonces, en el trono de Pedro se sienta alguien que, a fin de cuentas, y a nosotros nos interesa sobre todo esto, difundió la herejía, construyó una iglesia falsa, que es la que el Padre Pío anunciaba a don Gabriel Amort. Sabes, Gabriel es Satanás que se ha introducido en una iglesia y pronto gobernará una falsa iglesia. Aquí, Bergoglio, elegido por la masonería, a pesar de un par de cardenales desprevenidos, pero hay que ver hasta qué punto, porque algunos sospechosos parecen haber sido incluso cómplices. De cualquier manera, con la mafia de San Gallo haciendo caso omiso de todas las normas canónicas, Bergoglio se sentó en el trono de Pedro, dejado vacante por el Papa Benedicto, no simplemente para permitir la llegada de un antipapa, sino para que se cumpliera el tercer secreto de Fátima. Y la situación global, no jamás vista en la historia, al menos bimilenaria de la Iglesia, sino de la humanidad misma. El anticristo está en Roma. Como teólogo, el anticristo no es solo un individuo, no me malinterpreten. Ya podría estar aquí, como dicen, pues este mundo no va bien. Nosotros encontramos, luego, quien está cerca mío, ha aprendido la espiritualidad, digamos, un poco de San Felipe Neri y San Juan Bosco, de estar alegres, con el ánimo, con la moral alta, porque si no, ¿cómo se hace? Navidad es igual a Pascua, el verano es igual al invierno, un día tira del otro, hay tristeza, angustia, la gente quiere acabar con todo, hay quien reza para que llegue la Tercera Guerra Mundial diciendo que así no se puede seguir adelante. Es una situación mundial que deja entrever posiblemente que existe el anticristo pies. Pero el anticristo ante todo, es aquel que niega a Jesucristo, que se opone a Jesucristo teológicamente. Y Bergoglio es el anticristo, es una forma de anticristo. Bien, Word. Solo Dios sabe lo que esta batalla nos está costando. ¡Nos! ¿Quién es realmente Bergoglio? Lo descubriremos solo viviendo de Torsmore un poco ahora. Solo viviendo lo descubriremos. ¿Quién es Bergoglio? ¿De dónde viene? ¿Sus orígenes? ¿Cómo nació? ¿Qué ocurrió en su infancia? ¿Qué pudo ocurrir más adelante? ¿Qué contactos preternaturales hubo? Solo que no podemos saberlo aquí, en la Tierra, probablemente. Pero nunca sucedió. Es un hombre admirable, inigualable, el hombre más grande de la Tierra,
después de un payo. Un estratega refinado, un embaucador sin precedentes, piazzato allí por la masonería internacional de la Iglesia, la mafia de San Galo, con los cardenales que lo eligieron, que está destruyendo la Iglesia y el patrimonio católico, consiguiendo convencer de que esta es la Iglesia. He aquí el gran engaño del falso profeta, porque además de tener rasgos anticristianos, también tiene los rasgos del falso profeta, sino incluso de una manera aún más brillante. Está engañando a la Iglesia, porque hace creer que esta es la Iglesia católica. Aquí caen hasta los recién llegados, Padre Faré y Sionzi. La Iglesia católica, vía canónica. Es solo un antipapa Bergoglio. Además, alguno de estos deshaciéndose de su pasado, bueno, a nosotros nos importa un bledo, pero esta es la situación. Un Bergoglio que no es el Papa y que está ahí colocado por cuenta del anticristo, de la masonería, de Satanás, de Lucifer. Bueno, en los días pasados salió una película, la enésima sobre María y José, una historia inverosímil, nunca se entiende por qué. Como escribe Rino Camilleri, ven que intento preparar bien las cosas, y tengo poco tiempo, pero Rino Camilleri comenta esta película de Netflix, o sea, María y José. Nunca se entiende por qué no deben seguir los evangelios, por lo que la historia se vuelve inverosímil. El arcángel San Gabriel se le aparece a San José, horrible, horrible el arcángel, para decirle que mate al pobre Lucifer, que es bellísimo. Lucifer es asesinado con una espada por San José, pobre Lucifer, víctima de las conspiraciones celestiales. Ya, llegamos ahí. Hay una serie animada, no recuerdo cómo se llama, Satanás, Lucifer, algo así, donde Lucifer es presentado como un ángel benefactor de la humanidad. Temuco. Cuando se daban los círculos satanistas entre ellos que intentaban... Pero había oración, había fe, había santidad de vida. ¿Qué hay hoy por ahí? Nos destrozamos unos contra otros. Entonces, la situación es esta, y mientras tanto Putin, que no creo que sea particularmente amigo de Bergoglio, a menos que me desmientan, pero no me interesa eso, anuncia que hay misiles de largo alcance que no pueden ser interceptados. Es decir, significa que puedo atacarlos en cualquier momento sin que se den cuenta. Les llegan, les llueven del cielo las ojivas nucleares sin que puedan interceptarlas. No es algo insignificante, y creo que esta noticia, más que ninguna otra, en la rueda de prensa de anoche, pudo impactar al grupo. La situación global es esta. Bien, dentro de toda esta situación, el pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, ocurrió un hecho clamoroso. Yo me enteré hace unos días, varios días, me tomé mi tiempo para hablar de ello. Es decir, en la Salet se apareció la Virgen, como saben, en una sola aparición, eso sí, donde dio dos secretos que hablan del anticristo en Roma y del enfrentamiento final. La Virgen apareció allí en septiembre de 1846 a Melania y Maximino. Es una aparición reconocida por la Iglesia, ha estado varias veces en la Salet. Allí hay una estatua en el lugar donde se apareció la Virgen a 2000 metros de altitud, en la vertiente francesa de los Alpes, vertiente alpino francesa. Esta estatua, claro, allí nieva porque estamos a 2000 metros de altitud. En invierno casi siempre nieva. Así que el 8 de diciembre nevaba, había fieles rezando ante la estatua, y de repente ocurre un episodio, un fenómeno milagroso, salvo desmentidos, claro, porque no lo han comentado en las redes sociales, obviamente. Lo ha contado la luz de María y alguna otra persona, pero poca gente, en fin, la Virgen. Llora y le cae una lágrima de sangre. Y pediría a la realización que ponga en antena el video, la aportación. Ahí está, escuchémoslo en silencio. ¿Se oye el audio? Ven que hay una estatua de la Virgen. Este es el cuadro. La Virgen está completamente cubierta de nieve, pero el rostro queda libre. Miren bien, es una estatua de bronce, porque debe resistir temperaturas prohibitivas. Se ve muy claramente.
mientras hay un grupo de fieles allí que aunque nieva a cántaros, no se va, sino que permanece en su sitio. Se ve una lágrima que está bajando por el rostro de la Virgen. Las imágenes son las 10:30 del pasado 8 de diciembre. Miren, impresionante esta imagen. Miren bien, se ve claramente a la Virgen llorando. Ahora, naturalmente, el mensaje no se ha hecho público, pero se ve claramente cómo la Virgen sembra derramar lágrimas. Tal vez podríamos, mire una vista general. Mira, se podría hacer una captura de pantalla, en la que se ve a la Virgen, ahí está. Miren, impresionante esta imagen. Aquí, no sé si están de acuerdo, me refiero, claro, a quienes creen en las profecías, en las intervenciones de Dios, los demás, que hagan lo que crean. Esta imagen es aún más impactante. Miren bien, parece, la Virgen además en la Salet se apareció con los signos de la pasión, que estas lágrimas y este llanto la transformen en el rostro santo de Jesús durante la pasión. No sé si estarán de acuerdo, pero inmediatamente recuerda al Cristo, el exe homo. La Virgen está llorando a mares por ambos ojos. Obviamente, pueden imaginar lo que pudo haber ocurrido entre los misioneros de la Salet que están allí administrando el santuario, el obispo de Grenoble, etc. Evidentemente intentaron enterrar la noticia, como siempre ocurre, y hacerla pasar lo menos posible. En fin, la estatua de la Virgen de la Salet llora, un líquido rojo baja por su rostro. David de Murgia también lo ha mencionado en su blog. La estatua de la Virgen aparece completamente nevada, como pueden ver, y en las imágenes difundidas se distingue un hilo de líquido rojo. Son las 10:49, que baja por sus mejillas. Entonces nosotros, naturalmente, en este momento, digo de inmediato, podríamos ser fácilmente desmentidos, es decir, que se trató de una farsa. Pero ¿para qué inventarla? De todos modos, la situación mundial no es ninguna broma, eso no. Podría ser verdad. La aparición de la Virgen sucedió, como saben, o por qué en la Salet. ¿Por qué la Virgen llora en la Salet? No es difícil captar el significado. La Virgen llora en la Salet el 8 de diciembre pasado, porque en la Salet, en esta aparición que precede en algunos años a la de Lourdes y en algún tiempo a la de Fátima, la Virgen anuncia por primera vez, de manera oficial, que llegará el Anticristo. Debemos al Monseñor Gallo el empeño de haber escrito un librito, un volumen, más de uno ha escrito, este es el más famoso, en el que finalmente relata con estudios profundos el contenido de los 2 secretos que la Virgen dio a Melania y Maximino. Son 2 secretos estremecedores, y si la Virgen lloró en la Salet, podría ser porque ha llegado el momento de que estos secretos se cumplan. Yo leo que el 14 de diciembre de 1904, casi en el anonimato, fallecía en Altamura, en Apulia, Melanie Calvat. Era la pastorcilla francesa a la que el 19 de septiembre de 1846, en la Salet, se le apareció la Virgen revelándole un pesado secreto. Excepto al pontífice de entonces, Píos IX, Melanie no reveló a nadie lo que la Santa Virgen le dijo. Porque este controvertido personaje termina muriendo casi clandestinamente en el corazón de la Murgia. El clamor que se levantó en torno a la aparición de la niña convirtió enseguida en tormento la vida cotidiana de esta niña analfabeta. La inquietud marcó el resto de la vida de la niña, perseguida por sospechas y acusaciones injustas, un poco como a Adelaide Roncalli, di Giaie di Bonate, acosada por personajes que intentaron instrumentalizarla en alguna ocasión, logrando así el objetivo de favorecer a sus detractores. La Virgen elige a quien quiere, queridos hijos. Ha elegido a estas personalidades sencillas, a menudo niños, para marcar el camino de la humildad, como decíamos anoche, hablando de la novena de Navidad, el camino de la humildad, el camino de la pequeñez. Porque cuando se es pequeño y humilde, lo decía anoche, se está más predispuesto a la acción de Dios. Y fueron elegidos para ser los primeros.
depositarios y destinatarios de mensajes clamorosos. De cualquier manera, la pobre Melania atraviesa una existencia dramática, podríamos decirlo así, y llegamos al problema del mensaje. El 19 de septiembre de 1846, la Virgen se aparece a Melania y Massimino, que tenían 15 y 10 años respectivamente, y les entrega dos secretos. Los dos secretos fueron escritos el 5 de julio de 1851, lamentablemente algunos años después, y entregados al Papa Pío IX el 18 de julio siguiente. No será, como algunos sostienen, porque hay una vía sobrenatural en la historia de la Iglesia, que es Pío IX. Fue convencido de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción por la Medalla Milagrosa de 1830 en la Rue du Bac, y luego, sobre todo, por la aparición de la Virgen en la Salette, de la cual él se convierte en destinatario de los mensajes, de los secretos. ¿Me entienden? Soy el Papa, que proclamó el dogma de la Inmaculada por resolver el tema. Así son los papas. Pío XII con la Asunción. Entró un niño diciéndole sus pensamientos. Ojalá algún niño me llegue un día, espero. Ahora het halfvierkort viene este tanto duty. Del secreto confiado a Melania existen varias otras versiones. Una versión inédita, fechada el 14 de agosto de 1853, varias otras versiones publicadas por Don Billiard entre 1870 y 1873, la última con el imprimatur del arzobispo de Nápoles, Sisto Riario Sforza. Finalmente, una tercera versión que Melania misma mandó imprimir en 1879 con el imprimatur del obispo de Lecce, Monseñor Luigi Sola. Esta última versión se conoce como el secreto de la salita, en la que aparece el inciso decisivo. Por lo tanto, contra todos aquellos que desprecian la profecía, les digo que cuenta con la firma y el imprimatur del obispo. Cuenta con el imprimatur del obispo de Lecce. No es ninguna tontería. En este imprimatur aparece la famosa frase que la Virgen pronunció en secreto. Roma perderá la fe y se convertirá a la sede del anticristo. Entonces yo creo que la Virgen, si lloró, como creo lloró, porque la pregunta es ¿por qué lloró? Lloró para hacer comprender que es el momento de la penitencia, que es el momento de la conversión, que es el momento de la oración. Porque se está cumpliendo lo que hace más de 2 siglos, aproximadamente 2 siglos, la Virgen dijo en su carta. Roma, son palabras de la Virgen. Roma perderá la fe, pero conservará el derecho. No, eso es... Perdón, no sé. ¿Roma perderá la fe? O si se pierde la fe, ¿dónde está la Iglesia Católica? La indefectibilidad de la Iglesia. Tenemos que hablar de la última frontera. La última frontera, en mi opinión, que todas las demás. No engaña. La Iglesia es indefectible, no en sus estructuras, sino en la custodia de la fe apostólica. Roma perderá la fe, por lo tanto, no es la Iglesia. La Iglesia es donde se conserva la fe, y hay un pequeño resto que, pagando personalmente, la está conservando. Pero esa es otra historia. Roma perderá la fe, esa es la frase siguiente que debería hacernos reflexionar, y se convertirá en la sede del anticristo. Atención, la Virgen lo ha dicho, es en Roma donde se sentará el anticristo. No es que este llanto, donde fuera reconocido, fuera verdad, pero estén seguros de que esto nunca se dirá claramente, pueden olvidarlo. Porque los partidarios de Satanás lo impedirán. No es que este llanto clamoroso, como ven de nuevo en esta imagen fija, indica que la Virgen nos está diciendo, hijitos queridos, Don Minutella está enviado por mí y está diciendo la verdad, que en Roma está el anticristo. Si no lo decimos la cofradía, ¿quién lo dirá? Hay nuevas versiones según las cuales solo es un antipapa. Lo resolvemos con un par de cánones del derecho canónico. Listo. ¿Qué diablos y luciferes en el Vaticano? Los mismos que ayer no perdían oportunidad de darse a conocer gracias a estos excelentes análisis. Atención, hijos míos, la batalla de Satanás, os aseguro, es hacer creer esto. A muchos del pequeño resto, que es necesario perder esta perspectiva sobrenatural, arrojándola únicamente al plano de un debate canónico jurídico. Esperamos el 2036.
Esta versión es de las más diabólicas, creo yo. Hablamos en el 36. Mientras tanto, en Roma está el anticristo. Pero no se debe decir porque las profecías no valen nada. Mejor pan y jamón y ya está. Comprendan que es una versión peligrosa, porque si ante nuestros ojos está como yo pienso, y el llanto verosímilmente de la Virgen de la Salet así lo indica, se está realizando lo que la Virgen anunció. No podemos ignorarlo. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Quiero decirles a todos que estas son palabras de la Virgen. Atención, estas son palabras de la Santa Virgen. Quien quiera que se desmayen, que lo haga. Entonces, una expectativa de última hora. De la batalla final, podemos permitirnoslo. No es que seamos fanáticos, como algunos quieren hacer creer, porque nosotros también creemos en el Código de Derecho Canónico, y mis libros, así como mis catequesis, lo demuestran. Hasta ayer hablé del universo Dominici Gregis. Pero ya allí el gran Ratzinger, que aún no era papa, logró, según yo, incluso contra la misma voluntad de Wojtyla, para introducirnos el tema apocalíptico. Lo incluye el Catecismo, número 675, prueba final. Lo ha incluido en el artículo 33 de la Universio Dominici Gregi. Se deja claramente entender. Porque allí se dice que los cardenales que están facultados para elegir al Papa son aquellos válidamente creados como tales. Ahora los que Bergoglio creó no son tales cardenales. ¿Vale? Pero el Papa llega, por lo que ninguna otra institución eclesiástica o laica puede asumir la responsabilidad de elegir al Papa. Así que está claro que Ratzinger allí conocía Roma, perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Conocía el tercer secreto de Fátima, sabía lo que iba a suceder, por eso lo dejó abierto en un documento firmado por Wojtyla, pero también cómplice con la colaboración de Ratzinger. La única posibilidad que ahora los expertos de turno hacen como si no vieran, es decir, si se dice que los cardenales deben elegir al Papa si realmente son cardenales, y tenemos una situación en la que los cardenales ya no están en condiciones de elegir al Papa, ya no lo están oficialmente porque la mayoría son de nombramiento bergolianos, y diría extraoficialmente porque de todos modos son cómplices de la herejía. Los previos a Bergoglio, más aún en cónclave. Por lo tanto, el Papa dice en la Universi Dominici Gregis que nadie más puede elegir al Papa. ¿Qué significa esto? Dos cosas. O que termina la iglesia, porque donde está Pedro, allí está la iglesia. O sin decirlo abiertamente, el documento está dando a entender que Dios interviene. Como dijo Fray Celestino ayer anteayer el Padre Juan, o sea que todo esto ahora es asunto de Dios, porque Roma para Dios es asunto de Dios. La fe, dijo la Virgen, y se convertirá en la sede del anticristo. ¿Cuántos detalles? 50 cosas habría que profundizar. Todo esto necesitaría un estudio especial, pero mientras tanto, lamentablemente, la masonería, como escribo en mi libro Iglesia, ¿a dónde vas?, se ha infiltrado en el Vaticano. Por ejemplo, el Santo Oficio precisó que pretendía condenar el contenido de 1957, donde la Virgen habla de los últimos tiempos. La Virgen dio un mensaje secreto a Melania: Roma perderá la fe y será sede del anticristo. Melania, voy a decirte algo que no le dirás a nadie. Ha llegado el tiempo de la ira de Dios. Sí, cuando hayas dicho a los pueblos lo que te he dicho ahora y lo que aún te diré que digas, si después de eso, si no se convierten, no harán penitencia y no cesarán, etcétera, etcétera. Dios se vengará contra el pueblo, convirtiéndolo en esclavo del demonio. Miremos qué ocurre aquí. Miremos cómo se ha reducido Occidente. Ayer leí en un perfil de Facebook una profecía de la beata Ana María Taigi, que vivió en el siglo XVIII, que decía ver en Roma, en los siglos siguientes, procesiones de hombres convertidos en mujeres y de mujeres convertidas en hombres, que llevaban en procesión sus ídolos a la plaza de San Pedro, manchada de sangre. Y luego todo el secreto no se lo puedo leer. Pero en este secreto si parla del anticristo.
ripeto, non posso No puedo approfondire profundizar en tutto. todo. La Madonna ha La detto Virgen che dijo que quello che todo dopo lo que les digo accadrà ocurrirá más sarà che tarde, negli en los anni del años 2000. 2000 ella mi ha Ella me dijo que lo suggerito dijera un qualche tiempo metodo, después. questo è Este es el rivelato secreto a dado a Massimino Massimino Giro. Giro. Beh, io vorrei Yo poter querría aggiungere añadir qualche más cosa, cosas, pero el tiempo apremia. Debo E concluir. allora En Jesús volvamos nosotros. intanto vorrei che Pediré a lei, per la prima producción que volta, transmita anche se esto, c'è la aunque voce tenga una robotica, voz vorrei che sia artificial reale. Non molesta. capisco perché i No social entiendo por ultimamente ci qué las stiano redes avanzan proponendo hacia semplici esto que clip ni a e a noi nosotros non ni a piace, ustedes come a gusta. molti di voi ci Hacer piace. videos, aunque Allora è buenos, interessante con per voz loro capire e artificial. sembra Suena abbastanza artificial, que me potente, come vai, cool. vorrei sbagliarmi, Quisiera però vi ho equivocarme, tracciato un pero he video encontrado un è video, l'unico che el fa un único que hace un video video social, sobre esta l'unico aparición de la che Virgen. fa un video Dice su questa cosas, apparizione alla tomen Madonna. la Cerco segunda parte con di prendetele pinzas, con le pinze la pero seconda quería parte, però proponérselas volevo así, proporvela a modo de così, a mo' di posibilidad. possibilità, va bene? Yo no conozco a Io esta non conosco vidente que chi sia vive en questa Brasil, veggente che vive que in Brasile, relaciona una che visión que tuvo. collega una visione Ella avuta está che è seguida por un monseñor seguita da local, un esta monsignore mística, locale, también una questa religiosa, mistica, que che è una poco antes o religiosa, poco después del llanto de la che Virgen en la capilla poco habría prima o tenido esta poco dopo visión. il pianto della No Madonna estamos en nella saletta ha condicional, avuto questa visione. porque Non no siamo sé de quién condizionati se perché non so di trata, chi si tratta, pero me parece però è interesante interessante proponerselo proponérselo como una e visión rifletterlo general. insieme. Prego, la regia. ¿Cuánto dura? Signora regia. Constu. Dura Dura tanto. Vabbè, mucho. andiamo in Bueno, onda. vamos al aire ya. Andiamo in onda libera. Empezamos ahora. 8 de diciembre de 2024, en el día dedicado a la Inmaculada Concepción, un video que muestra la estatua de Nuestra Señora de la Salette llorando empezó a circular en las redes sociales. Naturalmente, como siempre ocurre en estos casos, muchos inmediatamente gritaron que era falso, manipulación digital, búsqueda de sensacionalismo. Pero la verdadera cuestión, más allá de la autenticidad del video, es el punto de reflexión que en cualquier caso nos ha ofrecido. ¿Por qué la Salette vuelve a ser noticia precisamente ahora? ¿Por qué el 8 de diciembre? Hay algo inquietante en esta coincidencia. La Salette no es una aparición cualquiera. Es la aparición de la Virgen, que llora por el futuro de la humanidad y por la corrupción en la misma Iglesia. Y ahora, mientras el mundo atraviesa una crisis sin precedentes y la Iglesia vive uno de los momentos más oscuros de su historia, esas lágrimas vuelven a brotar. Sea auténtico o no, que este llanto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Y si los terribles secretos de la Salette se estuvieran cumpliendo ante nuestros propios ojos? ¿Y si esas lágrimas, derramadas hace 178 años en los Alpes franceses, serían solo el preludio de lo que estamos viviendo hoy? Si crees que estos temas son importantes, ayúdanos a que lleguen a más gente. Un simple me gusta puede marcar la diferencia. Gracias de corazón. Para comprender la magnitud de este evento, debemos hablar primero de una visión reciente que arroja luz sobre la gravedad del momento que estamos viviendo. El 22 de abril de 2023, una monja del noreste de Brasil recibió una visión inquietante, revelada por Lucas Gelasio, portavoz también del padre Oliveira. En su visión, la monja vio dos grupos de personas separados por una barrera transparente. De un lado, personas que se entregaban a los placeres mundanos, del otro, personas que rezaban, pero de un modo frío y apático. La monja se encontraba del lado de quienes rezaban, pero observó con consternación su indiferencia espiritual. De repente, un resplandor cegador iluminó al grupo que se divertía. Cuando la monja volvió a mirar en esa dirección, vio una extraña montaña de colores. Al acercarse, comprendió con horror que no era una montaña, sino una pila de cadáveres. Todas esas personas estaban muertas, sus cuerpos amontonados y abandonados. Un niño de poco más de 10 años apareció en escena, observando los cadáveres con una tristeza mortal. Miró a la monja, con el rostro bañado en lágrimas, y se fue.
Mientras la monja rezaba por los difuntos, una voz clara resonó. Los secretos de mi madre en la Salet no quisieron escucharlos. La visión continuó en el grupo de creyentes, donde la monja era la única que percibía la tragedia del otro lado. Los demás, todos sacerdotes, laicos consagrados y religiosos como ella, parecían completamente indiferentes a la tragedia que se estaba desarrollando. Luego apareció una mujer que invitó a todos a escuchar el secreto de la salita en un auditorio. Pocos aceptaron la invitación y la monja observó con preocupación que la versión presentada era incompleta y edulcorada, no la versión íntegra del mensaje. Cuando intentó advertir a los demás de la existencia de una versión más completa, nadie le hizo caso. Saliendo del lugar, oyó una voz que decía: los sacerdotes, ministros de mi hijo, con su mala vida, están perdidos, porque no quisieron escucharme. La monja se despertó en ese instante, pero la voz continuó, concluyendo la frase con un tono dulce y triste que resonó claramente en su habitación. La historia de la Salet es emblemática de cómo la Iglesia a menudo ha intentado minimizar o dejar de lado los mensajes proféticos más incómodos. Pero a pesar de las adversidades, nuestra Madre Celestial siempre encuentra la manera de guiar nuestro camino. Pidámosle que nunca deje de hacerlo, escribiendo juntos en los comentarios: Madre de Dios, protégeme del enemigo. Amén. La aparición del 19 de septiembre de 1008. Pues bien, en primer lugar, agradecemos al canal de YouTube Corazón de Cristo Oraciones, que se ha preocupado por dar a conocer este acontecimiento, probablemente milagroso, sobrenatural, ocurrido en la Salet el pasado 8 de diciembre del año en curso. Es decir, que la Virgen habría derramado lágrimas de color rojo bermellón. Allí en Salet, alrededor de las 11 de la mañana del 8 de diciembre. Y sobre todo porque esto, al parecer, había sido anticipado por la visión de esta monja. Se menciona a un sacerdote, el padre Oliveira. Se busca un sacerdote como punto de referencia, así que podría ser algo verdadero, auténtico. Por otro lado, estas noticias no pueden ser recibidas simplemente como géiseres que brotan, porque de lo contrario hay una complicidad para mantener todo en silencio, en la que se ve que, según yo, la Virgen anuncia allí el gran aviso, una multitud, una montaña que eran cadáveres. Es decir, hijos queridos, quiero decir en conclusión, estamos librando batallas importantes, pero yo, por lo que a mí respecta, siento que el tiempo apremia. Tratemos de mantenernos unidos entre nosotros y sobre todo, aún más, de permanecer en la gracia de Dios. No abandonemos nunca el rosario. Llevémoslo incluso al baño, donde quiera que vayamos, a la mesa, donde quiera que estemos, con amigos, donde quiera que estemos, como hacen o hacían los religiosos que lo llevaban en el cinturón, en el cinto, en el cordón. No dejemos la corona del rosario, pensemos en la Virgen. Me impactó en días pasados una frase dicha por el padre Cándido Amantini, el conocido exorcista en proceso de beatificación, el padre Amort, un joven, aún padre Amort Gabriel. Este ha circulado entre los santos. Gabriel es un hombre de fe, reza siempre y ama a la Virgen. Como Putin no bromea, porque no bromea, cuando dice que están listos los misiles balísticos de largo alcance no interceptables por el sistema de protección radar de las potencias occidentales. Por eso les digo, mis queridos hijos, es importante velar en la oración, porque estos misiles pueden llegar en cualquier momento. Miren qué quiero decir, miren que la situación es explosiva en el mundo y la situación es trágica en la Iglesia. No hay a dónde mirar. Es un momento en el que ya estamos castigados por Dios mismo. El abandono total, la apostasía completa, es más que 3 días de oscuridad. No son 3 días de oscuridad. Esta es la oscuridad más profunda de la plaga de Egipto. Nuestra María, vieron que en Verona les di una imagen para mi 25. Espero llegar a él. Y lo digo porque me parece que de un momento a otro, lo inevitable ocurrirá, lo pienso. Estoy diciendo que he escrito allí, María, luz y esperanza mía, mi luz, Cristo es la luz,
Pero para estos tiempos, Dios, no nosotros, por quien se obedece a Dios, ha establecido que la luz para todos nosotros sea el corazón inmaculado de María, y por eso mantenemos la fe. Ahí está, Ave María, esperanza y luz mía, y por lo tanto mantenemos la fe porque de un momento a otro puede llover. Me da risa decirlo, pero es así, por lo que la Virgen habría vuelto a llorar en la salita, probablemente para decir sobre todo, sin embargo, que Roma ha perdido la fe, se ha convertido en la sede, lo había anunciado hace 178 años. Ahora llora de nuevo. Ha llorado para decir que Roma ha perdido la fe y que ha llegado el anticristo. Y nosotros hemos tomado la mejor decisión, sin esperar nada de esos cardenales apóstatas, cómplices, clamorosamente cómplices del engaño anticristiano que hay en Roma, sin esperar nada de ellos. Hemos creído en las profecías. Hemos visto que el Código de Derecho Canónico ya es totalmente inadecuado para resolver la situación que estamos viviendo, por lo que con la corona y el rosario en la mano, seguimos las indicaciones que nos ha dado el nuevo Moisés, el Papa Benedicto, y en el pequeño resto, mientras la Iglesia de Satanás réplica y crea otro evangelio, seguimos fieles a la tradición apostólica.